directora general Magali Begoña López. Buenas tardes a todos y a todas, presidentes, ciudadanos, alcaldes, diputados, que he visto alguno también por ahí, amigos, amigas, queseros importantísimos, que veo la presidenta de Casín, hasta el queso Artur Guaya también representado aquí. Para mí es un placer, lo sabéis todos los tertulianos de honor, soy un amante del queso, me acompaña Eduardo, técnico de la consejería, que es otro gran amante del queso que nos ayuda mucho a la hora de trabajar con los queseros. Ese conocimiento es fundamental. Y yo os quiero felicitar por muchas cosas. Primero, por lo buena gente que sois. Segundo, por la labor que lleváis haciendo muchos años. Es encomiable, no está pagado. Y la labor que hacéis en todos los de jurados, apoyando a todas las marcas de calidad, en los espacios que estáis. Trabajar para seguir poniendo de moda los quesos en general, pero los asturianos en particular, yo creo que lo hemos conseguido entre todos. La administración tiene el deber de apoyar a las marcas de calidad, de apoyar los eventos. Tenemos aquí el campeonato del mundo de los quesos, fue una apuesta política importante para que nos conocieran, para conocer nosotros, pero sobre todo para que nos conocieran. Pero al final todas las cosas se hacen a través de personas y vosotros representáis ese apoyo fundamental que necesitamos, que Asturias necesita, que esperemos que son 100, pero que sean muchas más, que tengamos salud todos para disfrutarla y luego desde el Gobierno del Principado de Asturias vamos a seguir trabajando para apoyar la industria agroalimentaria toda y la que será en especial. Acaban de venir de Sevilla el Aforo, el Quito y el Casín, que han cosechado muchos premios. Mañana estamos presentes en el Festival de Cine de Gijón. Hoy estamos presentes aquí, esperemos que los medios de comunicación que nos acompañen den buena cuenta de ello, pero sobre todo lo que hoy quería transmitir a los tertulianos es agradecimiento y esperando que llegue la 101 para degustar quesos asturianos, pero también de fuera de Asturias, porque es importante saber lo que hay por el mundo. Y como buena quesera llevo la Q de queso en mi DNI, y cada vez que hay un evento de este tipo no puedo no acudir y para mí es un orgullo, de verdad. Gracias por invitarme, gracias a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, por lo que estáis haciendo, por lo que hacéis y por el legado que nos estáis dejando. Así que, por favor, seguir así y nuestro apoyo desde el Gobierno del Principado de Asturias lo tendréis siempre. Gracias. Bueno, nos falta un poco el que va a ser protagonista, que son los Genuina. Les vamos a hacer entrega de un cuadro, de poco fe, de esas 100 reuniones que hemos mantenido, 99, en sus instalaciones. Entonces, bueno, vamos a pasar a degustar. Lo que hemos preparado son diferentes quesos, creo que son 9 quesos. Tenéis las indicaciones de cada uno de ellos en el cartel correspondiente, de bebida y vino y cerveza. Agradecer que nos haya llegado también Natali de la Delegación de Virgen Casí, nos ha traído ahora unos quesos. Tenéis ahí el queso, los de la izquierda no están en la delegación, son Natali Blue, que es con el que ha ganado la medalla de Sevilla que decía ahora Begoña, y también luego tenemos un acabado dulce, ¿no? Con Astor Guaya, tenemos Chema y Maura y Chema, y al final que vamos a poder degustar el arroz con leche. Y bueno, sin embargo, simplemente intercambiar opiniones, disfrutar de los quesos y reiterar el agradecimiento que para nosotros